ver, os voy a hacer una prueba para ver cómo de atentos estáis cuando hablamos de coches en el canal. Si esto que tengo aquí detrás es un Mercedes y es eléctrico, ¿cómo empieza el nombre de este coche? A ver, Mercedes... A ver, que esto tampoco es tan directo, no os puedo leer. Pero a todos los que hayáis dicho Mercedes EQ, enhorabuena, porque efectivamente esa es la denominación de eléctricos para Mercedes. Y esto es un Mercedes EQE. ¿Por qué? Porque esto es el equivalente del Mercedes clase E, pero en eléctrico. Estamos en Portugal para probarlo y ya que me he venido aquí, digo, pues os lo voy a enseñar un poquito. Tocamos un poco y vemos qué tal el coche. Voilà. Aquí tenemos el coche y si decíamos que esto es el equivalente, de alguna manera, del clase E pero en eléctrico, pues las medidas son muy parecidas. Al final tenemos también 4,9 metros de longitud, 1,9 metros de anchura, 1,5 metros de altura, pero sí que tenemos un cambio porque respecto al clase E de combustión, el EQE gana 13 centímetros más de separación entre ejes, que es bastante, la verdad, sobre todo en curva media y curva rápida, le da más estabilidad al coche, también tiene sentido por el incremento de peso. Ya que lo tengo por aquí, pues os lo voy a enseñar, faros LEDs. Oli, mira que bien me reflejo en esta placa, no lo voy a llamar ni parrilla, la que han puesto aquí todo este negro piano, porque obviamente no se necesita tanta refrigeración. Aquí debajo, sin embargo, sí que tenemos esta entrada que sí que tiene un poquito de refrigeración, ahí sí que hay entrada. Y fijaos cómo todo está hecho para ser lo más aerodinámico posible. Tenemos las manetas de las puertas enrasadas, por ejemplo, la línea de la carrocería también con toda esta caída que acaba en este pequeño splitter para mejorar el flujo de aire. Todo lo dicho para intentar ser lo más aerodinámico posible. No tenemos cifra oficial de coeficiente CX de la marca, pero dicen que es muy bajo, así que lo vamos a creer. Y aquí debajo, pues un pequeño difusor y no lo busquéis porque obviamente no tenemos tubo de escape al ser un coche 100% eléctrico. Pues ahí estaba, Mercedes EQE por fuera. ¿Qué te ha parecido el coche, Tom? A mí me gusta. Estoy leyendo en el chat que bueno, la parte exterior tiene división de opiniones. A mí me gusta, la verdad. Es más bonito en persona de lo que puede parecer en el vídeo. A mí me llamó bastante la atención y además pudimos coger el color rojito este y, joder, estaba bonito el coche. Estaba muy bonito. Sí, yo no soy fan de que el logo esté pintado y que no sea tangible, pero también entiendo que por cuestiones aerodinámicas no queda más remedio, ¿sabes? Efectivamente. Contra la tecnología no se puede luchar. Efectivamente. Pues bueno, eso es el Mercedes EQE, que os puedo decir que está construido sobre una nueva plataforma, la MEA, que es la misma plataforma en la que está el EQS, que es una berlina un poquito más grande y que es un equivalente o un rival, vamos a decir. Pues no sé muy bien de qué, Tom, la verdad, porque el Tesla Model S pues tiene bastantes más caballos que el EQE. Esta versión que teníamos nosotros eran 272 caballos y el Tesla está por encima de los 600 y puede llegar a 1000. Un Taycan o un e-tron pues quizá podrían ser rivales, pero son coches más brutales. Y luego pues sí que podría competir con un Kia EV6 a lo mejor o un BMW i4, pero que son más pequeñitos, entonces tampoco está en igualdad de condiciones esa comparativa. No tiene rival, entonces. No tiene rival, efectivamente. Es un coche que no tiene rival. No tiene rival y te digo una cosa, tío. O sea, por fuera a lo mejor a la gente la deja un poquito frío, pero cuando te metes dentro… Dice, ¿mola más? Mola mucho más. ¿Queréis verlo? Lo tenemos aquí preparado. Así es el EQE por dentro, porque por fuera a lo mejor puede haber división de opiniones. Por dentro, ya os digo, es un tren de lujo. Bueno, vamos a ir para adentro, pero antes abrimos el coche. Y lo que os decía, salen las manetas de las puertas para poder acceder al interior. Un interior que, señoras y señores, como hemos dicho otras veces en los Mercedes, esto es lo más parecido que vais a ver al vagón de un AVE o de un tren de lujo dentro de la carretera. La calidad de los interiores también está acabado con piel vuelta, los pespuntes rojos, esta tira de LED que se puede cambiar también dependiendo del momento del día o del ambiente interior que quieras generar dentro del coche. Y yo lo que voy a hacer es arrancarlo. ¿Queréis escuchar cómo suena? Pues no hay motor, pero sí esa pequeña bienvenida. Tenemos aquí el cuadro de instrumentos y tenemos aquí el cuadro multimedia. Tenemos aquí 12,3 pulgadas y tenemos aquí 17,7. Lo dicho, cuadro de instrumentos donde tenemos además un head-up display que os lo voy a poner luego cuando estamos conduciendo para poder ver el navegador. Y desde aquí, desde esta pantalla, pues se puede controlar climatización, el GPS, por supuesto. Tenemos también este menú para poder ir a diferentes ajustes del coche. Pero en definitiva, interior que no deja a nadie indiferente. Fijaos cómo mola el cinturón aquí en color rojo, por ejemplo, más piel vuelta aquí en el asiento. Parte trasera, bastante espacioso. El coche la verdad es que es grande por dentro y se siente muy lujoso. Hemos podido probarlo ya un poco. Quizá no me gusta demasiado el grosor del volante, creo que es demasiado grueso, pero aún así la sensación en carretera es muy, muy placentera. Bueno, vamos a ir…
Molaba mucho por dentro. El coche mola mucho Tengo, por dentro, sinceramente. tengo un poco de envidia porque el vídeo no escatimas en tocar, ¿eh? Que si el asiento, que si la pantalla, que si el cinturón, y me han dado ganas de tocar a mí también. Estaba bien, y además, ya te digo, los materiales eran muy buenos. Lo único, ya te digo, lo que te decía del volante, que era un acabado AMG el volante, y por la forma de cogerlo yo también, a lo mejor si lo agarras un poco más arriba, pero yo que lo suelo coger un poco más en diagonal, me resultaba un pelín extraño y era un poco lo que más me saltaba. Pero el resto, incluso en una posición, yo iba muy bajo dentro del coche y el head-up display, por ejemplo, sí que se veía perfectamente. ¿Y las tema pantallas, por ejemplo, cuán grandes eran? Teníamos dos en este. Hay opción de Hyperscreen, que es la pantalla continua que hace 141 centímetros, pero en la versión que estábamos nosotros, la 350 Plus, no va a estar ni siquiera en opción de momento. El Hyperscreen solamente lo vas a poder tener en la versión AMG, que es la segunda que hay disponible en España de este coche. Aquí lo que teníamos era, lo que digo en el vídeo, un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas y luego el multimedia de 17,7, que ya da suficiente. A ver, 17 pulgadas es literalmente más grande que la pantalla de mi ordenador, así que no me voy a quejar. Pero es que el Hyperscreen, para que nos entendamos, el cine… Exacto. Pues mola más. Exacto. Si puedes tener cine, prefiero tener cine, la verdad. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Al final el Hyperscreen es como si cogieras desde el inicio del salpicadero, donde está la posición del conductor, hasta el final, donde está la posición del copy, y lo metes todo pantalla entera. Eso es una absoluta locura porque tú vas de copiloto y tú puedes ir eligiendo también música y tocando parte multimedia. Pero una cosa, Jorge, nos has mostrado el interior, pero no he visto en qué momento te metes en el maletero y nos dices cuánto Jorge Iglesias entra en el maletero del EQE. Ni va a pasar. Eso no está. A ver, no tengo eso, pero tengo… Voy a dar un pequeño avance. Tengo fotos de Jorge Iglesias en neopreno porque hubo surf en esa presentación, pero no me metí en el maletero. Pero tú entrarías en el maletero, ¿no? Sí, o sea, sí, tío, yo soy muy pequeño. Y el maletero no es espectacular, el del coche tampoco, son 430 litros. El clase de combustión tiene 540, por ejemplo. Y si te vas ya, por ejemplo, a un Tesla Model S, estamos hablando de 700, casi 800 litros, 793. Claro que el Tesla tiene maletero detrás y maletero delante. Aquí, por ejemplo, en la parte de delante del coche, el capó no se puede abrir. Tiene un filtro de aire, un filtro EPA, y para abrir eso tendrías que llamar a los técnicos de Mercedes para que te abran el capó y sustituir el filtro. Entonces no tienes la opción de un segundo maletero, que es una de las ventajas que se hablaba también de los coches eléctricos, ¿no? Como no tienes el motor tan grande, puedes aprovechar los dos volúmenes. Así que no, de momento solamente 430 litros de maletero en el EQE. Tenía razón una cosa, ¿eh? Por fuera me gusta, pero es verdad que por dentro me gusta más todavía. Pero no sé si lo pudiste conducir. ¿Te dejaron dar una vuelta? ¿Qué sensaciones te dejó? ¿Te gustó o en relación a otros, por ejemplo, Mercedes que hayas probado, qué te pareció el EQE? Me gustó el EQE y además te digo una cosa. Si quieres, os lo puedo mostrar porque me grabé un vídeo conduciendo y te digo una cosa. Me convenció bastante. Para lo que es este coche. Es un coche para conducir y viaje, no es un coche para correr. Pero aún así me pareció súper cómodo, así que si queréis, aquí está el vídeo que grabamos en Portugal, probando en carretera el nuevo Mercedes EQE. Y ya estamos a bordo del coche. Cosas importantes de la conducción. Antes de nada, decir que estamos en la versión 350 Plus. Hay más versiones, tenemos una AMG, por supuesto, que es brutal. Pero nosotros estamos en la base, vamos a decirlo de alguna manera. Son 292 caballos para ser la base. Tenemos una batería de 90,6 kWh y todo en conjunto homologa 648 kilómetros en autonomía eléctrica WLTP. Tenemos luego diferentes opciones de recarga. La recarga básica que viene con el coche es un cable que te puede recargar hasta 11 kWh, pero puede llegar hasta los 170 kWh de recarga, lo cual pues en una potencia de ese estilo puedes estar haciendo en 15 minutos unos 200 kilómetros de recarga. Bueno, estamos en autopista y aísla. El coche aísla. El asfalto es un pelín rugoso en esta autopista precisamente y por eso quizás se escucha un poco más, pero lo hemos probado en otros terrenos y sí que es verdad que el suelo aísla bastante del coche. Me daba la sensación incluso de que escuchaba más el aire, aunque es verdad que hemos pillado una zona en la que estaba muy racheado y quizá por eso también se escuchaba más que el propio suelo, pero bueno, a 120, 125 que vamos circulando ahora mismo, el coche es
bastante silencioso y por supuesto cuando tienes la radio puesta o estás hablando con alguien no vas a reparar en el ruido exterior. Cosas interesantes de la vida a bordo, lo estaba comentando antes en el interior, ¿no? Me daba la sensación de que el volante es un pelín grueso, o al menos para mi gusto y para la forma en la que yo lo cojo. No es que no se me adapte bien, pero lo preferiría de otra forma. Eso es un gusto completamente personal, por supuesto. El resto de elementos se ve muy bien, la pantalla no tiene demasiados reflejos, el hyperscreen, o esta pantalla mejor dicho, porque no tenemos hyperscreen en este coche, está muy a la mano. Lo único, el no tener los botones físicos, pues a veces quieres tocar el volumen de la radio y tienes que mirar para saber que realmente estás mandando esa acción y se ha recibido, y eso te puede desconcentrar un poco. Pero en general la vida a bordo es muy cómoda, los asientos son muy cómodos, el coche filtra bien, es un pelín más duro de suspensión, me da la sensación que alguno de combustión, pero tiene sentido por el hecho del peso extra que tienen las baterías y los coches eléctricos, pero se vive bien a bordo del Mercedes, por supuesto, ¿no? Es una berlina para hacer muchos kilómetros, al menos 648, como da la homologación. Cosas interesantes, tenemos levas detrás del volante, no son para cambiar marcha, porque obviamente solamente hay una, son para ajustar la retención. Ahora mismo estoy sin recuperación, vamos a 120, levantamos un poco y el coche puede ir perfectamente a vela. Primer paso, le doy a recuperación normal, nos baja a 116, 15, 14, 13 y le doy otro paso y estamos en 105, 102, 99, 90, 89. Lo hemos probado también en carretera de montaña, por supuesto, para intentar sacarle un poquito las cosquillas al coche. Al final, ese tampoco es su hábitat natural, esto no es un deportivo, es una berlina enfocada al lujo, enfocada al confort y en ningún caso a sacarle las prestaciones máximas. Incluso podríamos decir, vale, queremos una berlina como esta para sacar prestaciones, te coges la versión AMG, no coges esta 350 Plus que es un poquito más mundana. Aún así, pues el coche se desenvuelve bien en carretera de montaña, lo que pasa es que al final son 2.300 kilos, perdón. No puede esconder esos kilos, pese a que la electrónica es muy buena y te salva en muchas situaciones. Me daba la sensación muchas veces de que por la pura potencia que tiene el coche y lo bien que lo hace el control de tracción, cuando le pisabas en mitad de la curva lo que hace el coche es subvirar, es irse de morro. Lo que pasa es que al final un subviraje tan acusado siempre acaba en que el culo se te vaya y era un sobreviraje muy duro porque la inercia del coche es muy grande. Pero lo dicho, esto no es un coche para correr, esto no es un coche para sacarle sensaciones deportivas. Sí es verdad que, puestos a pedir, me gustaría que el tacto del freno fuera un poco menos gomoso, porque me da la sensación de que los primeros milímetros de recorrido yo no entiendo qué está haciendo el freno, y pisas demasiado, ves que has frenado demasiado, tienes que levantar, te cuesta al principio modular un poquito. Es también cuestión de tacto, ¿no? Estamos acostumbrados a cómo es el freno de un coche de combustión y obviamente en un coche eléctrico, por la regeneración e incluso algunos por ser eléctricos, pues es un freno diferente. Pero a mí todavía me cuesta acostumbrarme y en este no me transmitía del todo. Igual que la dirección, también me da la sensación de que no me acaba de transmitir del todo lo que está pasando con el eje delantero. Y íbamos en un puerto de montaña, en bajada además, que es un poquito más delicado, y tenías que estar dándole los golpecitos de volante para saber si de verdad te está agarrando o no te está agarrando el tren delantero. Aún así, lo dicho, esto no es un coche para correr o no es un coche prestacional, por mucho que tengas 292 caballos en esta base y puedas aumentarlo incluso con una versión AMG. Esto es un coche para ir cómodo y se va muy cómodo. Y ahí estaban las sensaciones de conducción del EQE. Lo que digo en el vídeo, Tom, no es un coche para correr porque no, o sea, la electrónica, lo que pasa es que la electrónica en estos coches está tan avanzada que te salva de absolutamente todo. Pero no dejan de ser 2.300 kilos y está todo muy filtrado. La gente estaba preguntando en el chat, ¿por qué conduces a volantazos? No es conducir a volantazos, pero cuando llegas a una curva, igual que pasa con el freno, por ejemplo, tú das un primer golpe de volante y si el volante lo notas muy blando o que te informa muy poco, tienes que ir haciendo pequeñas correcciones para saber cuánto te está girando el coche, porque yo giro y el volante lo siento blando. ¿Por qué? ¿Porque la rueda delantera no me está agarrando o porque la dirección está muy desmultiplicada y entonces tengo que saber hasta cuánto radio le estoy dando? ¿Sabes? Por eso decía lo de dar esos golpes para saber exactamente dónde me estaba entrando el coche. Y el pedal del freno no lo noté hasta bastante. Eso y que eres un piloto frustrado, o sea... Hombre, ¿sabes? Por supuesto. Ahora tira para el monte. Exactamente. Sí, a mí lo que me gusta mucho, o lo que a mí me vendría mejor es el tema de todo lo que nos contabas, de cuánto aísla el sonido y que no escuches, ¿sabes? Lo que pasa por fuera, porque a mí soy el típico que le gusta escuchar música muy fuerte cuando voy en carretera y
y para insonorizar todo lo que viene alrededor, tengo que poner la música demasiado fuerte ya por un tema de seguridad y luego por un tema auditivo que bajo el coche con pitidos, ¿sabes? Como si estuviera en un concierto. Entonces, egoístamente, a mí es lo que más me ha gustado. Exacto. No, o sea, y ya te digo, aísla muy bien. Igual por los retrovisores sí que meten un poquito de ruido, pero claro, como tampoco… Muchas veces dices, un coche eléctrico aísla muy bien el sonido, pero se escucha el viento, se escucha… Claro, no tienes un motor que está sonando y te está metiendo sonido dentro del coche como en uno de combustión. Y ya te digo, con la música puesta no te enteras de nada. El coche para viajar es súper cómodo y es para lo que vale. Tienes que tener los titos, claro, para pagarlo. ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos hablando? Pues mira, lo que te estaba diciendo, nosotros estuvimos probando la versión 350 Plus, que es la básica, vamos a decirlo así, y esa versión tiene 292 caballos y vale 76.000 euros de base. A partir de ahí empieza a meterle extras, pero de base son 76.000 euros. Y luego puedes acceder a la segunda versión que hay disponible en España, que es la AMG 43 4MATIC. ¿Qué significa eso? Más caballos, tiene 476 y es 4MATIC, es decir, es tracción total, tiene también tracción en el eje delantero, el 350 Plus es solamente propulsión trasera, y en este caso, pues aquí pasamos ya de los 100.000 euros, 105.425 euros. Lo dicho, solamente esas dos versiones en España, 350 Plus y AMG EQE 43 4MATIC, y podrá llegar en el futuro una todavía más potente, que es la 53 4MATIC, que se hablan de 625 caballos y todavía no hay precio. Entendido, entendido. Ya sabemos que hay más información en soymotor.com.